Historia del Niño Jesús Milagroso de Praga. La Iglesia de Santa María de la Victoria. La Batalla de Praga, 1620. Fundación de un convento de carmelitas descalzos. Cuando Fernando II subió al trono, el Austria estaba agitada por varias discusiones religiosas. El nuevo emperador se mostró hijo sumiso y amante de la Santa Iglesia. Tomó posesión de sus estados el día 29 de junio de 1617 y fue coronado emperador el día 9 de septiembre de 1619. La Bohemia se convirtió muy pronto en un foco de rebelión. La nobleza protestante se dejó ganar por el príncipe palatino Federico de Pfalz, calvinista, encarnizado, que se apoderó del poder y se hizo coronar por rey en la ciudad de Praga. El emperador, fiel a sus juramentos, resolvió marchar contra el usurpador y encontró un poderoso auxiliar en la persona del duque Maximiliano de Baviera, quien se puso a la cabeza de la Liga Católica. Fernando II, luchando por la buena causa, puso toda su esperanza en el auxilio de lo alto y solicitó para ello oraciones y plegarias públicas. Maximiliano de Baviera se acordó del venerable Padre Domingo de Jesús María, tercer general de los Carmelitas Descalzos en Italia, cuya piedad y celo eran conocidos por todas partes, y suplicó al soberano pontífice Paulo V que nombrase al humilde religioso su legado cerca del emperador Fernando II y le concediese los poderes necesarios a su misión. El Padre Domingo llegó a Alemania con otros 2 carmelitas el día 20 de junio de 1620, y su presencia hizo renacer las esperanzas en todos los corazones. El Padre alentó a los ejércitos católicos y excitó su ardor para tan noble causa. Después de saludar al duque de Baviera y a la duquesa su esposa, escribió en estos términos al emperador de Austria: nosotros tratamos ahora de los grandes intereses de la causa de Dios y de vuestra majestad, para anonadar el audaz orgullo de un rey intruso y sacrílego, y de sus numerosos partidarios que se han apoderado de la Bohemia. En el acto que nuestra legítima defensa sea coronada por una victoria completa, me apresuraré a dirigirme a Viena para presentar a vuestra majestad el homenaje de mi respeto y obediencia. Este heroico religioso se entregó todo a tan gloriosa empresa, y el día de la Asunción el Señor le reveló la próxima victoria de Praga. Desde entonces puso toda su confianza en la Santísima Virgen e impuso el escapulario del Carmen al duque de Baviera y a todos los soldados. Las tropas del emperador y del duque entraron en Bohemia a principios de septiembre y rechazaron a los rebeldes hasta Pistén. El Padre Domingo visitó el castillo de Strakonitz, saqueado por los herejes, y encontró allí un pequeño cuadro que había sido profanado, y limpiándolo respetuosamente, vio que representaba el nacimiento del Salvador. En el primer término se miraba a la Santísima Virgen arrodillada delante del Niño Dios, y detrás de ella al Señor San José, teniendo en la mano una linterna, y en el fondo se miraban los pastores. A todos los personajes, a excepción del Niño Jesús, habían sacado los ojos. El Padre Domingo, traspasado de dolor, juró restablecer el culto de esta santa imagen. Llegó el 8 de noviembre, día fijado para el combate. Todas las ventajas estaban de parte del enemigo: el número, la fuerza y la posición. Los generales católicos vacilaban acerca del partido que debían tomar.
Pero el padre les dijo: Señores, no es tiempo ya de discutir, sino de pelear. Se dan las órdenes, el choque es terrible, el enemigo avanza amenazantemente y va ganando terreno, pareciendo ser suya la victoria. Mas no obstante, el padre permanece confiado, orando y suplicando a la Santísima Virgen, reina cuya librea portan los soldados, y lleno de confianza está seguro del éxito, queriendo vengar el honor de María, ultrajado por los herejes. Monta a caballo, teniendo su crucifijo en una mano y mostrando con la otra el cuadrito de Strakoniz. Repite en voz alta: ¿Dónde están vuestras antiguas misericordias, oh Dios mío? Levantaos, Señor, juzgad vuestra causa y la de vuestra madre. Y después, dirigiéndose a los soldados, los excita a repetir con él estas tiernas invocaciones de la Salve Regina. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Aquella a quien no se invoca jamás en vano, se rindió a la oración de este ejército y muy pronto se dejó oír el grito de ¡Victoria! ¡Victoria!, el estandarte imperial que representaba por un lado la efigie de Cristo y por el otro la imagen de María, se lleva en triunfo. 3 horas bastaron para dispersar el ejército calvinista de 100,000 hombres. Hubo muchos muertos y prisioneros, muchos escaparon huyendo y rehusando reconocer el dedo de Dios. Esparcieron la voz de que un mago había venido de Roma a causar entre ellos el desorden y el terror. El arzobispo de Praga fue restablecido en su silla, los eclesiásticos llamados a ejercer su ministerio, las iglesias vueltas al culto y una capilla conmemorativa construida en el sitio mismo de la batalla. El padre Domingo lo atribuía todo a la Santísima Virgen y deseaba cumplir cuanto antes su voto. Dirigióse a Viena para mostrar su preciosa imagen al emperador y pedirle el permiso de llevarla a Roma. Su Majestad consintió en ello voluntariamente y quiso que su corona imperial sirviera para el adorno de este tesoro. El emperador, a su turno, cumplió su promesa, estableciendo conventos de carmelitas en Viena, en Graz y en Praga, y habiendo en esta ciudad una capilla de protestantes, el monarca la dio con un espacioso terreno al padre Domingo para comenzar el nuevo convento. El día 8 de septiembre de 1624 se consagró la iglesia dedicada a Santa María de la Victoria y a San Antonio de Padua como patrón secundario. Esta iglesia, estrecha y pobre, con el tiempo se ensanchó y adornó, y posee aún actualmente un magnífico cuadro que representa la Victoria de Praga, y sobre el altar mayor una copia exacta del cuadro que fue encontrado en Strakoniz, rodeado de los trofeos de la batalla de Praga, cuyo original se conserva en Roma, en la iglesia de Santa María de la Victoria. Este es el templo que el niño Jesús va a ocupar para hacer brillar su poder y su amor, y derramar sus bendiciones sobre todos aquellos que le honrasen con fervor. Donación de la estatua del niño Jesús al convento de los Carmelitas Descalzos de Praga. Pobreza del monasterio. La princesa de Lobkowitz, bendiciones del Santo Niño Jesús. Los carmelitas llegaban a Praga después de una guerra, la ciudad estaba arruinada, los católicos oprimidos por los calvinistas se hallaban, humanamente hablando, en la imposibilidad de proveer a su subsistencia. El emperador lo comprendió y quiso asignarles una pensión. Esos fervorosos religiosos representaron a su majestad que era mejor conformarse a la santa regla para este monasterio, que debía ser el noviciado de la provincia,
y establecerle en la más estrecha observancia. Fernando II no pudo menos que admirarlos y proveyó él mismo a sus necesidades mientras la corte estuvo en Praga, mas luego que volvieron a Viena, esos buenos religiosos experimentaron las caricias de la santa pobreza. El pan les faltó muchas veces, pero ellos estaban tranquilos y confiados en la providencia maternal que da a las avecillas el grano que necesitan para sustentarse. La bondadosa providencia iba a manifestarse en el momento de la más grande escasez. Había en Praga una piadosa princesa nombrada Policena, viuda en segundas nupcias del nobilísimo señor Adalberto Lobkowicz, el cual había ocupado los puestos más importantes del reino. Esta princesa se había distinguido siempre por su piedad enérgica y tierna y su afecto a la religión católica, y había sido condenada a 4 meses de prisión y a la confiscación de todos sus bienes por haber salvado a uno de los defensores de la fe. Cuando la paz volvió a la Bohemia, Fernando II le devolvió la posesión de sus bienes y le confirió el título de duquesa. Esta princesa conocía la historia de la fundación del convento de Praga y sufría al ver a los hijos de Santa Teresa en tan extrema pobreza. En el año de 1628, un día se presentó en el locutorio con una pequeña estatua del Niño Jesús y la entregó al padre prior, diciéndole: «Padre mío, vengo a daros lo que tengo más amado en el mundo. Honrad mucho al Niño Jesús y nada os faltará». Esta pequeña estatua era un recuerdo de familia. Es de cera de 48 centímetros de tamaño. El divino niño está en pie, con la mano derecha en actitud de bendecir. En la mano izquierda tiene un mundo y la expresión del rostro de una dulzura notable. Los padres recibieron con reconocimiento el regalo de la piadosa princesa. La estatua quedó colocada en el oratorio del noviciado y allí recibió los primeros homenajes de los novicios. Estos alumnos de la vida religiosa se complacían en tomar al niño Dios por modelo y recibir a sus pies las lecciones de humildad y de obediencia de que necesitaban para seguir las huellas de su seráfica madre. Luego que el Niño Jesús comenzó a tener culto en el convento, las palabras de la princesa se verificaron y la comodidad ocupó el lugar de la pobreza. Informando el emperador de la penuria de los religiosos, intervino directamente y por un decreto imperial les concedió en 1828 una dotación anual de 2,000 florines sobre las rentas de Bohemia y un subsidio perpetuo sobre las rentas reales. El Niño Jesús se manifestó también de otra manera. Los carmelitas tenían arrendado un viñedo que no daba frutos por la escasez de recursos para cultivarlo, y en ese mismo año produjo un vino abundante y de la mejor calidad. Los favores espirituales fueron también numerosos. Un sacerdote llamado Nicolás, nativo de Luxemburgo, al entrar en el noviciado de los carmelitas, recibió el nombre de Padre Cirilo, de la Madre de Dios. Hacía muchos años que se hallaba en un estado de aridez y sequedad espiritual que le afligía, y aunque hacía penitencias, oraba y suplicaba con lágrimas, el cielo parecía de bronce para él. La visita del divino infante Jesús le dio algunas esperanzas a su pobre corazón. El día de Navidad de 1627, después de la misa de medianoche, se postró a los pies del adorable niño y le conjuró a que tuviese compasión de su alma. El amable niño se dejó conmover, pues devolvió la paz a esta alma fuerte y le comunicó un fervor que antes no había probado jamás. El padre Cirilo, reconocido a esos favores, se hizo luego el apóstol y el propagador de la devoción al Niño Jesús.